Empiezo a leer entonces, pastor. Servidor, elegido, maltratado, exaltado, valioso. Sostenido, elegido también de vuelta, lleva el derecho, no gritará, no romperá la caña, no apagará la mecha, fiel, no desfallecerá, no se desalentará, llamado, destinado a hacer alianza y luz, a abrir ojos, a liberar cautivos. Llamado, con boca de espada afilada, como flecha punzante, valioso a los ojos de Dios, destinado a hacer luz. Elegido, que creo que ya estaba. Lengua para reconfortar, oído despierto para escuchar, golpeado y ultrajado. Dócil, humillado, confiado. Fiel, confianza, confiado, fortalecido. Autoridad, pacífico, capaz, capacidad. Elegido, fiel, escogido, servidor, valioso, luz de las naciones, lengua de discípulo, dócil, confiado, humillado, traspasado por nuestra rebeldía, triturado por nuestras iniquidades. Justo, justicia. Justo, pacífico, firme, profeta, restaurador, salvador universal, manso, resuelto, redentor, intercesor. Servidor elegido, no gritará, no levantará la voz, no romperá la caña quebrada, expondrá el derecho con fidelidad. Exaltado y elevado, desfigurado, sin hermosura ni aspecto agradable, despreciado, desechado, abrumado, sufriente, traspasado, triturado, herido, humillado, justo que justificará, intercesor. Para todos, luz de las naciones, capacidad de escucha, pasión, entrega, se siente amado, evangelizador, confianza, lengua y oído de discípulo, desfigurado, sin gracia, rechazado, sin belleza, humillado, justo, salvador, pueblo, siervo sufriente, maltratado, salvado, alianza del pueblo, retoño, raíz, sin forma, discípulo inocente, salvador, intercesor, servidor justo que justificará a muchos, cargará sobre sí la falta de ellos, pronunciado por Dios, fuerte y voluntario. Y por lo menos hasta ahí tengo yo. Muchísimas gracias por este... Perdón, tengo un último, si le paso con estos nomás. Dale. Con el espíritu humilde, compasivo, fiel, constata, tiene una misión, profeta, luz de las naciones, salvador, discípulo orante, escucha, entrega. Ahora sí. Sí, muchísimas gracias por este trabajo que hicieron. En primer lugar, es sorprendente la cantidad de cosas que se dicen de este siervo y que ustedes realmente en pocos minutos descubrieron. Y las características son muy variadas, porque las de un rey, por ejemplo, son de un tipo, las de un sacerdote son de otro tipo, me refiero al sacerdote del antiguo Israel, las de un profeta serían otra vez otras características, pero acá hay tantas características que si uno suma todas son 20, 30 y quizás más todavía, hilando un poco fino. Realmente impresiona esto. En segundo lugar, yo me planteo ante este índice que ustedes elaboraron, si puede haber un ser humano que puede abarcar realmente tantas funciones. A veces se habla de la persona orquesta, de alguien que hace muchas cosas en muchas áreas, pero acá no solamente son cosas que tiene que hacer una figura, sino cosas que tocan su manera de ser.
si quieren, su carácter, su psicología, sus vínculos con los demás, es tanto que yo no sé cómo algunos podían pensar que esto podría haber sido Moisés o Abraham o el profeta mismo. Esto apunta tampoco a las características de un pueblo porque, como les dije, esto no es una personalidad corporativa, y la personalidad corporativa no puede ser mediadora ni intercesora ni morir una muerte vicaria entregándose para otros. Así que o esto es una referencia a Dios o es una fantasía. Con este dato vamos a seguir ahora un poco más porque nos falta algo del Trito Isaías. Después quiero hablar de la importancia de Isaías para el judaísmo y después de la importancia de Isaías para el cristianismo. El tercer Isaías, en los capítulos 56 al... antes de eso, quería responder las dos preguntas porque las quiero vincular después con esto acá. Empiezo por Isaías 26:14, que preguntó una hermana, si ahí dice se morirán, pero el texto no está hablando del pueblo de Dios, sino de los muertos entre sus enemigos. Esa es la clave para entender por qué acá se está hablando de una muerte, de una aniquilación. No son muertos del pueblo de Dios, sino de los enemigos. La otra pregunta, ¿dónde está lo de la sátira contra, o la ironía, o este texto sarcástico, el meme de la antigüedad contra Babel? Isaías 14, versículos 4 al 23. Isaías 14, 4 al 23. Ahí se usa la palabra portador de la luz, que en castellano, al provenir del latín, recibe el nombre de Lucifer. Fere es llevar en latín, el que lleva la luz. Así se le ha nombrado en las mitologías antiguas a un ángel de supremacía, incluso Venus, la estrella que anuncia la salida del sol durante unos meses y después es el lucero de la noche, ha recibido en la antigüedad el nombre de Lucifer, el que lleva la luz. Ahora, en esta burla contra el rey de Babilonia, Isaías dice que este rey quiso ser como Dios, o quiso ser Dios, y entonces Dios lo hizo caer. Hay un texto muy similar contra otro rey, y es Ezequiel 28. Ezequiel 28 describe el deseo de divinización, o sea, de hacerse como reyes, como dioses, o como Dios, del rey de los fenicios. Fenicia tenía dos ciudades importantes, Tiro y Sidón, que estaban justo al norte, están al norte de Israel. Los griegos tenían un nombre muy curioso para esta vanidad de los reyes y también de la gente común, de querer ser muchísimo más en un sentido patológico. O sea, ojalá que todo el mundo tuviera deseo de superarse, pero no de ser Dios, porque eso es imposible. Los griegos llamaban a esto hybris, se escribe en griego hybris, y que es una patología de creerse, no solamente de querer ser como Dios, sino de creerse también muy superior y quizás un poquitito menos que Dios, pero casi Dios. Fíjense que en la historia de Adán y Eva, la serpiente tienta a los humanos diciéndoles que no se van a morir, sino van a ser como Dios. O sea, esta tentación primaria, primordial, prototentación de todas, es la que denuncia
Isaías en el capítulo 14 y Ezequiel en el capítulo 28. 28, 1 al 19. Eso lo pueden leer después y pueden comparar las dos narraciones, la de Isaías 14 y la de Ezequiel 28. En la historia de la interpretación de la Biblia, aquí se ha querido ver no solamente una ridiculización muy fuerte del rey de Babilonia y después el otro, de los fenicios, en el caso de Ezequiel, sino también una alusión al origen del diablo, al que en la tradición cristiana se lo llama también Lucifer. Pero ahí entramos en un terreno que exigiría bastante más profundización. Yo simplemente lo digo sin tomar partido ni a favor ni en contra, sino simplemente decir que estos dos textos han sido interpretados muchas veces en la historia de la interpretación de la Biblia como casi una especie de historias simbólicas aplicadas a reyes, pero hablando del origen del diablo. Como que el diablo era el ángel de la luz, el que llevaba la luz, pero quería ser más todavía, se sublevó contra Dios y entonces Dios lo echó y lo hizo caer. Esto es para mucho más estudio, yo lo voy a dejar entonces ahí nomás. El trito Isaías contiene diferentes tipos de materiales. Hay un mensaje que es muy importante también para el cristianismo, el mensaje del universalismo. Las naciones acudirán a Jerusalén en busca de Dios, y Dios está y estará con los que sufren, y en la era mesiánica, o sea, en el tiempo del reino del Mesías, no habrá dominio de fuerza, sino que habrá paz, libertad y bendición. Ahí se anuncian también una nueva Jerusalén y una nueva creación, incluso con la formulación de nuevo cielo y nueva tierra, con plena justicia. El tercer Isaías expresa entonces profundísimos deseos de toda la humanidad, no solamente de los habitantes de Jerusalén, sino de la raza humana entera, por paz, libertad, bendición, renovación y presencia de Dios. Y esto relativiza también el templo y todas las instituciones humanas. Las instituciones humanas son necesarias, por supuesto, para nuestra convivencia, para que funcione la convivencia, para que todo tenga más o menos un ordenamiento en beneficio de todos, pero la paz final, insiste Isaías, la puede dar solamente Dios. Y ahora vamos a ver la importancia de Isaías para el judaísmo. El libro de Isaías abre los llamados profetas posteriores en el canon de la Biblia hebrea, y en el canon cristiano, que tiene algunas reubicaciones de grupos de libros, Isaías es el primero de los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. El primer libro de una serie siempre suele marcar profundamente la comprensión de todos los demás. Es como la cara de algo mayor. Isaías es la cara del cuerpo profético del judaísmo y también en la Biblia cristiana, donde tenemos integrado el Antiguo Testamento. Vista la cara, uno tiene ya una impresión básica de lo demás. Para el judaísmo, Isaías tiene una importancia fundamental porque este libro es un fuerte defensor del monoteísmo del Dios de Israel, el Dios de la humanidad. Isaías afirma con todas las letras que hay un solo Dios y que este es Yahvé. Los ídolos son falsos dioses. La importancia de Isaías se nota en Qumrán, donde Isaías, como le dije hoy, juntamente con Salmos y también Deuteronomio, constituye la tríada de los libros más citados en los textos de ese grupo que vivía allí a orilla del Mar Muerto. Se nota también en el judaísmo rabínico y su documento fundamental, que es el Talmud,
la cantidad de citas y referencias a Isaías. Arquitectónicamente, la importancia de Isaías se ha representado con la construcción de lo que se llama el Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén, donde están los textos de Qumrán. El centro de ese museo, del espacio más importante del museo, alberga el rollo de Isaías, con el texto completo del profeta. Ese ocupa el centro como documento fundante de la identidad del judaísmo. Digamos, algo así como la constitución básica del judaísmo. A partir de la centralidad de Yahvé como único Dios y Señor, Isaías critica y ridiculiza a quienes se fabrican y adoran ídolos. También critica la creencia en dioses astrales. Aquí toca un punto que sigue teniendo enorme vigencia en la actualidad, en la que más de la mitad de la población, eso son estadísticas, cree en el horóscopo y los signos astrológicos y lo leen y lo siguen diariamente. Si la gente que cree en esas falsas divinidades, que son ídolos, invirtiera ese tiempo en la lectura de la Biblia y en obras de amor al prójimo, estoy seguro que a muchas personas le iría mucho mejor. Así, este libro de Isaías, cuyos orígenes tienen más de 2700 años, sigue alimentando y orientando la fe del judaísmo a través de toda la historia y tiene un mensaje para toda la humanidad. Y ahora vamos a ver algo de la importancia de Isaías en el cristianismo. En el Nuevo Testamento, los dos libros más citados del Antiguo son Isaías y Salmos, igual que en Qumrán, solo que en Qumrán se agrega Deuteronomio por el enorme aprecio del cual goza la Torá, la ley, el Pentateuco. La importancia decisiva de Isaías comienza con una cita en relación al anuncio de la concepción del Salvador. Aquí hay una cuestión interesante a nivel de los idiomas. En Isaías 7:14, el texto hebreo dice: el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una doncella concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. El término hebreo que se usa aquí es alma, no alma, sino alma. Alma significa mujer joven y también doncella. Cuando este texto, al igual que los demás de la Biblia hebrea, fue traducido al idioma griego, el traductor en griego no dijo un equivalente a mujer joven, doncella, sino usó la palabra partenos, que significa mujer virgen. Isaías entró a través de esta traducción al griego al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego y cuando los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo, casi siempre lo hacen desde esa traducción que ya existía y que se llama la versión de los 70 o la traducción Septuaginta. Mateo capítulo 1:23 cita este texto en Jesús y ahí él, usando el texto griego, no dice: he aquí que una doncella concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, sino: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Mateo aplica este texto al anuncio de Isaías de la concepción y el nacimiento del Emanuel a Jesús. Luego de que circulara el Evangelio de Mateo y con este texto comprobatorio de la comprobación de la concepción virginal de Jesús, los judíos que se oponían al cristianismo y que no creían en Jesús, insistieron que el texto hebreo no dice virgen, sino mujer joven, y que por consiguiente la cita no es correcta. Los cristianos les contestaron: la Septuaginta no es una traducción cristiana, sino judía. Ustedes mismos la hicieron.
hecha por judíos para judíos. Los judíos reaccionaron a esto y desecharon la Septuaginta, fundamentalmente por este texto. También por algunos más, pero este era básico. Y después se elaboraron nuevas traducciones hechas al griego, y cierto tiempo después dejaron de usar estas traducciones, y así las tres cayeron en el olvido. Pero de las traducciones al griego, la Septuaginta se salvó porque fue la primera Biblia cristiana. La mayoría de las citas y referencias que en el Nuevo Testamento se hacen de textos del Antiguo provienen de esa traducción. Y con esto se plantea una cuestión muy interesante que se discutió mucho y también se discutió en la época de la Reforma y en las iglesias ortodoxas. El texto de la Biblia hebrea está inspirado. El texto del Nuevo Testamento griego es inspirado. ¿Qué hay de la versión griega del Antiguo Testamento? Usada tanto por los autores del Nuevo que la citan como palabra de Dios. Por lo menos cabe decir que para estos autores, Mateo y todos los demás del Nuevo Testamento que citan la Septuaginta, ese texto en griego es inspirado también. Además, si el texto griego del Nuevo Testamento es inspirado, también hay que incluir en este concepto las citas tomadas de la Septuaginta. No sé si con esto le hago un embrollo demasiado grande, pero la cosa es sistemáticamente la siguiente. El texto hebreo es un texto considerado inspirado. El texto griego del Nuevo Testamento es considerado, aceptado por la Iglesia, por nosotros como inspirado. Cuando se cita un texto del Antiguo Testamento traducido y lo integran al Nuevo, por lo menos ese texto también está inspirado. Si ese texto entonces está inspirado, el término partenos virgen fue autorizado e inspirado por Dios. Y Mateo tuvo plena razón en usar este texto para hablar de la concepción de Jesús en la Virgen María. ¿Se entiende la argumentación? Bien. La segunda cita muy importante es la que está en los 4 evangelios y se aplica a Juan el Bautista. Vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Este texto también es citado en Qumran y dice que cuando comienza la comunidad de Qumran estaban preparando entonces un camino al Señor. Esta preparación del camino en el desierto, o el que grita en el desierto, preparen el camino, depende de donde uno ponga la coma en castellano, es un texto que marca entonces el comienzo de algo nuevo. Y así como Isaías anuncia que esa voz que grita en el desierto, que preparen un camino al Señor, marca el retorno, y para Qumran en la comunidad de Seña marcó el comienzo de su existencia como comunidad dedicada a Dios. Para el cristianismo, el mismo texto le ha servido a los evangelistas para decir, acá comienza algo nuevo. El que anuncia a Jesús está anunciando una nueva intervención de Dios. Vemos como el mismo texto le ha servido en varios escalones a las religiones y los grupos que se formaron después. Y con eso llegamos al punto más gordo de esto. Hola. Que es el siervo sufriente. Hola. Estela. Hola. Hola, Estela. Marta, silencio. Sí, sé lo que pasa que yo tenía... Bien. El siervo sufriente del Señor. Ese es digamos, el volumen más importante de Isaías para nosotros. Para comprender la aplicación de la figura del siervo del Señor a Jesucristo, hay que empezar con la pasión. La crucifixión había levantado una pregunta muy seria: ¿cómo Jesús, el Salvador, el representante de Dios, el Hijo de Dios, Dios ser humano,
pudo ser crucificado de la manera más cruel que existía. ¿Dónde quedó su poder? Esa pregunta que se planteaban los primeros cristianos y que era el primer shock que sufrieron todos los discípulos, fue reforzada con otra pregunta que provenía del entorno no cristiano que se burlaba de la fe cristiana y decía, ¿cómo se puede adorar a un condenado a muerte? ¿Cómo se puede adorar a un crucificado? Eso es de idiotas. Esa pregunta se le planteó al cristianismo. El cristianismo predica al crucificado resucitado. Esa predicación de que Dios obró la salvación de la humanidad con una crucifixión y su resurrección del muerto, se oponía a lo que todo el mundo del Mediterráneo consideraba lógico, tanto el mundo judío como el helenístico griego, ¿no? Y el romano. Para los judíos, la crucifixión era un escándalo, porque relacionaba con el estar colgado de un madero, como se decía, con una maldición. Para los griegos era inconcebible creer en una divinidad crucificada. Los dioses son todos héroes para ellos y están muy alejados de las vicisitudes de la contingencia humana, del sufrimiento, del dolor. No les interesa, son fríos. Y para los romanos la crucifixión era el peor de los castigos. Era una locura hablar de un crucificado. Los cristianos tuvieron que rendir de alguna forma cuenta de su fe. ¿Por qué creer en un crucificado? Y lo hicieron uniendo cruz y resurrección y comprendiendo a ambas como acciones, una sola acción de Dios predicha por él y al servicio de la salvación de la humanidad. La joven cristiandad comprendió el accionar de Dios leyendo las escrituras. ¿Y qué escrituras tenían en ese momento? La escritura del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la versión griega mayormente. Ahí ellos empezaron a buscar y a entender el relato de la pasión y de la resurrección. Y usaban las escrituras para comprobar sus afirmaciones de fe. Y muchas veces para precisamente comprobar cosas que para otros sonaban ridículas o también ofensivas o locuras, como dice Pablo en Corintios. Por ejemplo, el nacimiento de una virgen o la muerte del Hijo de Dios. Para la iglesia, el camino de Jesús estaba prefigurado, anunciado en las Escrituras. Y era el camino de un justo que sufre y es reivindicado por Dios, y así lo describe fundamentalmente los Salmos y el profeta Isaías. Ahí entra en función el conjunto de los textos de los cánticos del siervo sufriente. Estos poemas le ayudaron al joven cristianismo a entender la muerte de Jesús, porque ahí se estaba anunciando a alguien que tiene tantas funciones que ningún ser humano las puede abarcar, como ustedes lo vieron haciendo el inventario, y ahora entienden por qué les pedí que trataran de hacer el inventario. Esto es sobrehumano, es inhumano pedirle a un humano común. Eso apenas lo hace un Dios, pero está hablando de una figura humana. La profecía de Isaías anunciaba que alguien iba a realizar todo eso, y los cristianos aplicaron esa figura del alguien a Jesucristo. Ahí se les aclaró la cosa. Y hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que aseguran esa identificación. Yo les indico alguna. Por ejemplo, Mateo 8:17. Ahí Jesús, después de curar enfermos, se dice de él, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él tomó nuestra flaqueza y cargó con nuestras enfermedades. Al ver que Jesús curaba enfermedades y se entregaba a la gente más débil, ahí está,
Él está haciendo. Mateo 12, 18 también toma una profecía de Isaías 42, 14 y la ve realizada en toda la vida y obra de Jesús. Muy interesante también es Lucas 22, 37, donde Jesús aplica a su propia persona la palabra de Isaías 53, 12. Es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores. O sea, Jesús mismo está aplicando la palabra de Isaías a su persona. Esta misma palabra es citada en Marcos 15, cuando lo crucifican a Jesús entre dos malhechores. Fue contado entre los malhechores. Las palabras de la institución en la última cena, la institución de la Eucaristía, fue entregado por nuestros pecados, entregado por ustedes, derramada por ustedes, son lenguaje del cántico de Isaías 53. A los caminantes de Emaús, esa historia de Lucas 24, el resucitado primero les reprocha, ellos todavía no lo conocieron bien, no distinguían quién era este que iba con ellos, era el resucitado, y les reprocha, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar en su gloria? Eso está en Lucas 24, 25. En boca de Jesús, esta interpretación de las palabras de Isaías tiene un impacto enorme. Jesús no solo antes de su crucifixión se aplica Isaías, el siervo sufriente, sino que después también en la resurrección. O sea, ¿quién inventó la aplicación de esto a Jesús, el cántico del siervo? El resucitado y el Jesús de la historia. Romanos 4, 24 hace la misma lectura. Ahí dice, fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El credo que está, un pequeño credo que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 5, también está marcado por Isaías 53. Murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y uno busca, ¿y de qué Escritura está hablando? Y de Isaías, que es el único lugar donde eso está tan claro. Filipenses 2, versículos 6 al 11, dice expresamente, Jesús tomó la forma de siervo. Ese es un poema cristiano que es como un comentario cristológico, un comentario de Cristo aplicado a Isaías 53. Primera Pedro 2:22 también aplica una frase de la descripción del siervo sufriente a Jesús. O sea, por donde uno mira en el Nuevo Testamento, se va a encontrar con que Isaías 53 fue aplicado a Jesús y entendieron a Jesús a partir de Isaías 53 y al revés, entendieron por fin Isaías 53 a partir de la crucifixión, vida, crucifixión y resurrección de Jesús. Y el relato muy interesante sobre esto es el del eunuco etíope en Hechos 8. Este buen hombre que había ido a Jerusalén, se compró el rollo de Isaías, y habrá sido un rollo como este que se vendía por ahí, y estaba leyendo sentado sobre el carro, y Felipe, como quien no quiere la cosa, aparece ahí, le invita y lo lleva, y este hombre lee y Felipe le dice, ¿entiendes esto? Y él pregunta, ¿el profeta de quién dice eso? ¿De sí mismo o de otro? Estaba leyendo Isaías 53. Y Felipe anuncia el evangelio partiendo de este texto. El etíope se anticipó en casi 2000 años a las preguntas de la exégesis del siglo XX acerca de quién es el siervo sufriente. Y le dio esa respuesta que la Iglesia le ha dado siempre en su fe. Es Jesús, el Cristo, y ningún otro. Ni el pueblo de Israel, ni Abraham, ni Moisés, ni el profeta, ni ningún colectivo, ni anticolectivo, ni subte, ni tranvía. Nadie puede identificarse
a lo largo de toda la historia, de tal manera con el siervo sufriente, fundamentalmente de Isaías 53, como Jesucristo. Dado que toda la ciencia bíblica no llegó a ningún acuerdo sobre la identificación del siervo, esta respuesta de Felipe al etíope y la aceptación de esa respuesta por la Iglesia, para mí valen mucho más que tanta discusión que se ha hecho y que ha gastado ríos de tinta y toneladas de papel en artículos y libros, y para decir finalmente no sabemos quién es. Felipe se lo dijo claramente. Jesús lo dijo claramente, el Jesús antes de la pasión y el Jesús resucitado. A mí me surge una sospecha teológica, pero es sospecha y me hago responsable. Dado que para las ciencias bíblicas, en gran parte, no toda, pero en gran parte, no ha sido posible identificar el siervo con alguna figura concreta, pregunto si Isaías no dejó intencionalmente un enigma en su texto para que lo solucionaran recién generaciones futuras, y lo solucionara Jesús y la predicación cristiana. Es más, Jesús mismo se identificó con el siervo del Señor. En Marcos 10:45, él da un paso más todavía, y ahí hace una combinación que realmente es genial. Él combina la figura del Hijo del Hombre, que viene de Daniel 7, con la figura del siervo sufriente. A primera vista no tiene nada que ver uno con el otro. Reitero, Jesús combina la figura del Hijo del Hombre con la del siervo sufriente. Y dice que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Las dos figuras, el siervo sufriente y el Hijo del Hombre, son las figuras mesiánicas más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y Jesús las combina y las aplica a su propia persona. El Hijo del Hombre es Dios con rostro humano, el siervo que entrega su vida por la salvación. Hay una síntesis insuperable de lo que es el Evangelio. Cuando nosotros confesamos en el credo apostólico y decimos nació de la Virgen María, padeció, fue muerto, sepultado, resucitó, etc., estamos repitiendo el esquema de Isaías para resumir los hechos salvíficos de Jesús. Esta aplicación cristológica de textos del libro de Isaías a Jesús se completa con esa visión universal que viene del judaísmo, de que el mensaje de salvación se pone a través de la obra de Jesús a disposición de toda la humanidad. La ansiada paz, la libertad tan necesaria, la bendición de Dios, la esperanza en un nuevo cielo, una nueva tierra, con plena justicia, todo esto ya fue anunciado por Isaías y sigue siendo la síntesis de las aspiraciones más auténticas del ser humano. Yo hoy dije, cerrando la primera parte, que un libro cuyos orígenes tienen más de 2700 años sigue alimentando y orientando la fe del judaísmo a través de toda su historia y tiene un mensaje para la humanidad. Y ahora cierro la segunda parte diciendo, cambiándole solo una palabra, un libro cuyos orígenes tienen más de 2700 años sigue alimentando y orientando la fe del cristianismo a través de toda su historia de 2000 años y tiene un mensaje para toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. La verdad que espectacular, clarito, creo que de todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera expresar, puede ponerlo por chat o directamente abrir el micrófono. Acá mandan una preguntita, Pastor, si puede. ¿Cómo acercaría a un joven a la lectura de la Biblia?
Si tuviera la receta tan fácil, lo fundamental es el hogar. El hogar. Si en un hogar hay un aprecio por la Biblia y por la iglesia y la participación en la vida de la iglesia, no es que eso garantice que los hijos van a tener fe y que van a seguir el mismo camino, pero les facilita. Pero hay una frase que es muy cruda, pero es una realidad y hay que asimilarla. Dios no tiene nietos, tiene hijos. O sea, no porque mi esposa y yo seamos creyentes, automáticamente los hijos que van a heredar muchas cosas, desde los caprichos hasta el color de piel, pueden heredar, pero no heredan automáticamente la fe. Pero el hogar puede facilitar y ayudar para que lo encuentre. O sea, la pregunta, ¿cómo llevársela a un joven? Siempre vuelve a nosotros mismos. ¿Qué facilidades le damos a un joven o a un chico o también a cualquier persona de otra edad para que sienta curiosidad y quizás entusiasmo por la fe? Esto no es una receta, porque yo recetas no puedo dar, pero es una orientación que por ahí nos sirve. Gracias. El problema es cuando en una sociedad se carcome la importancia del hogar, de la familia. Eso ya lo hemos tenido en la historia de la humanidad, más de una vez. Ahí entramos en otro problema más, o muchos problemas, pero digo, cuando la sociedad pierde el aprecio por lo que significa una familia, pequeña, grande, no importa de qué forma, pero la familia, el hogar, se va al tacho. Eso no es un término teológico, pero es real. Sí, sí. Sí, exacto. Muy bien, bueno, lo vamos a dejar descansar, me parece. Totalmente aquí la gente totalmente encantada. Muchas Bueno, gracias. queda abierto, si Dios quiere, también para esto de comunicación, averiguando, y ojalá nos encontremos pronto también de vuelta, pudiendo escuchar y disfrutar de su sabiduría. Con mucho gusto, si ustedes lo consideran importante, estoy a disposición de ustedes. Muy amable. En Muchas Paraguay, gracias. les Muy comento amable. una experiencia. En Paraguay, desde hace 3 años, me invitan todos los años para el curso de promotores bíblicos del país. Ellos tienen una pastoral bíblica y el que está trabajando como secretario ejecutivo o algo así, es un chico que hizo su tesis final en Biblia conmigo en la UCA. Y se entusiasmó con el tema de la Biblia y su equipo está invitando todos los años, ya estuve 3 veces, este año también, y con muchos materiales y todo, para los cursos anuales que hacen de varios días, son 5 días en total. Viene un sacerdote profesor también de Asunción y me da 3 días a mí y 2 días o 2 y medio a cada uno. Ah, qué hermoso. Ah, bueno, podemos tener en cuenta, si Dios quiere. Para ir mirando, tenemos que ir mirando, sí, respuestas a la formación bíblica que cada vez creo, gracias a Dios, se va haciendo más realidad en medio de todos nosotros, especialmente de los católicos, que a veces no teníamos tanta formación con lo bíblico y ahora se está despertando mucho esto. Así que, si Dios quiere, ojalá sigamos creciendo en esto. Así que bueno, le agradecemos desde el equipo servidores, siempre usted tan amable y tan cercano con nosotros, así que muchísimas gracias. Gracias bueno, a ustedes y que Dios le bendiga a cada una de las personas que estuvieron hoy y sus hogares. muchas gracias, igualmente, Pastor. Gracias. Gracias. Que sigan muy bien. Hasta luego. Gracias a todos por Muchas participar gracias, y buenas tardes. acompañarnos. Y nos vemos pronto, si Dios quiere. Muchas gracias.